ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Gráfica 360, servicio gráfico integral para la industria. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo, ya casi culminando este 2025, que fue un año bastante movidito también para la industria de la energía, y hoy nos acompaña Leonardo Brusic del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros. Primera vez en el programa, Leonardo, así que te agradecemos muchísimo por venir. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Saludos para todos. Bueno, nosotros estuvimos también un poquito hablando también en la OG, de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de Vaca Muerta. También ustedes obviamente como grupo argentino están con presencia en todas las cuencas petroleras de la Argentina, que también viene en una situación muy particular y en un año que, como lo decía al principio, quizás fue bisagra o viene siendo bisagra desde el año pasado, con distintas cuestiones y expectativas, sobre todo del lado de los proveedores, con el desarrollo que tiene que ver de la cadena de valor de Vaca Muerta específicamente. Entonces, bueno, me gustaría un poco empezar en esto, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está hoy la cadena de proveedores de la industria petrolera? Bueno, empiezo por decir creo que lo que corresponde, que estamos en un momento, siempre los que trabajamos hace mucho tiempo en esta industria decimos que estamos en un momento soñado, digamos, ¿no? Con el momento del despegue, que Argentina no sabemos si va a terminar siendo un país petrolero, pero siempre se da que era un país con petróleo, no petrolero. Ahora quizás lleguemos a ser un país petrolero en una escala relativa, pero quizás nos metamos en ese grupo. Pero también Argentina tiene un paradigma que es muy interesante, pero como muchas de las cuestiones de escala de nuestro país en distintas industrias, se da de que, bueno, también tenemos por suerte y por mucha tradición, tenemos un tramo de proveedores muy interesantes con mucha tecnología desarrollada. Te diría que a nivel mundial en un grupo de países, de no más 15 a 20 países que tienen petróleo y que tienen tecnología, con una escala relativa y con una macroeconomía desafiante, como siempre a lo largo de la historia de nuestro país. Hemos tenido distintos momentos y por distintas variables, siempre alguna cuestión por solventar. Bueno, hoy también la tenemos, que es una cuestión de los factores, los costos productivos, en un momento donde la industria necesita una competitividad tajante y los proveedores también necesitan ciertas herramientas como para poder acompañar este proceso de eficiencia y optimización. Y en este momento de reacomodamiento de la industria, tanto en la parte convencional y no convencional, digamos, el convencional reformulando un poco su estructura y su mercado con la cesión de las áreas de YPF a empresas más chicas y consecuentemente que eso lleva a reordenar, así como la economía para YPF era particular de esas áreas y la producción o la productividad de esas áreas en términos de competitividad o de beneficios era complicada. Bueno, estas empresas que agarran estas áreas también requieren de un tramo de proveedores, una ecuación económica que está en revisión, y eso llevó a un parate de la actividad del último año, prácticamente en términos de inversiones, lo cual tiene una lógica, pero bueno, también eso impacta aguas abajo. En forma paralela, en el no convencional, se da un proceso que yo tiendo a sintetizarlo de una manera muy simplista, de que es algo parecido, porque también hay muchas empresas muy grandes haciendo muchas inversiones, con lo cual también es una erogación de capital muy grande de estas empresas que están invirtiendo, ya sea en la composición de Vaca Muerta o el Sur para la construcción del oleoducto, lo mismo que va a pasar con Southern Energy y el tendido, bueno, del primer gasoducto que saldrá en no mucho tiempo. Áreas compradas, por ejemplo, por Vista, por Pluspetrol, vimos por YPF con las áreas de Total. Bueno, todos son erogaciones de capital, lo cual lleva también a revisar un poco las inversiones, digamos, ¿no? Mientras los procesos de los proyectos de infraestructura se van avanzando, tanto los de Oldelval como Vaca Muerta Sur, como Sauder, bueno, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner o Perito Moreno, como te guste llamarlo. Bueno, a medida que esos caños, esos proyectos de Midstream se van llevando adelante y hasta el momento donde estén listos y haya que llenarlos, bueno, la actividad también está un poco esperando que avancen, así que con lo cual se nos da un valle de actividad para lo que vienen del palo convencional, esperando que eso se reactive, y los que están en lo convencional un poco también esperando que esos proyectos de Midstream avancen para que se lance la actividad. Así que nos agarra de hace un año y medio de relativa quietud, así que esperando con muchas expectativas
lo bueno o lo excelente para los que estamos en esta industria y también que abastecemos minería, que también va de a poquito carreteando una forma paralela. Eh, Tenemos muchas expectativas, el presente es bravo, pero el futuro es prometedor, el presente es bravo. Ustedes cuando veían, visualizaban este 2025, se imaginaban otro panorama. Sí, hace un año estábamos en la misma situación de hoy, esperando que arranque, como le decimos nosotros en el barrio, por decir así, o en charlas de café. Hace un año quizás estábamos en la misma situación, esperando diciendo, bueno, hacia fines del año pasado pensábamos cómo que iba a arrancar, bueno, no arrancó y ahora estamos en la misma situación, viendo cuándo arranca. Creemos que el resultado de las elecciones debería reducir ciertas incertidumbres y facilitar, sobre todo por el tema del riesgo país y todas esas cuestiones que afectan de lleno en el costo del financiamiento, lo cual debería eliminar, si había alguna incertidumbre, debería eliminarla. Creemos sí que hay algunas cuestiones de macro de fondo que todavía me parece que ahí falta algún mensaje un poco más claro a cuál es el plan A, el plan B, si lo hubiera, como para entender de, bueno, cómo se va a hacer frente a la ecuación macroeconómica, que ahí creo que todavía queda algún mensaje que el mercado está esperando de ver de cómo se va a resolver. Está claro el corto, no está tan claro el mediano en ese término, pero también la industria donde nosotros trabajamos es una industria blindada en dólares, con lo cual ya estuvieron las leyes que regulan la actividad, están emanadas, los contratos van apareciendo, así que es una industria que entre comillas está de alguna manera blindada, digamos, ¿no? Y de esto que hablabas recién, de también cómo se fue reacomodando el mapa, porque tenés la salida de YPF, que también fue una salida bastante rápida de las cuencas maduras, de la cuenca austral, también de Mendoza, distintas áreas en Neuquén, en Río Negro. Y esto que mencionás recién, que también me parece súper importante, porque Vaca Muerta vimos a partir de mayo que algunas operadoras empezaban a bajar equipos. Si bien la producción sigue registrando aumentos, el nivel de actividad fue menor. Entonces, ¿ustedes ahí cómo los golpea o no también esta conjunción de todo este escenario que se dio este 2025? Bueno, nosotros tenemos un reporte mensual de actividad upstream y lo que vemos es que de hace un año a la fecha bajaron un 22-23% la cantidad de equipos. Es verdad que se ha ganado mucho en productividad de la perforación, con lo cual quizás no es estrictamente que se perforó un 20% menos literal, pero sí ha bajado y eso obviamente todo lo que es construcción de pozos, conexiones y demás impacta en menores insumos. A eso hay que sumarle también algunas políticas que se han dado en algunas empresas que también, ni bueno ni malo, pero en alguna optimización de inversiones que han hecho de compra de equipamiento y demás, también han salido a ponerlo disponible en el mercado, con lo cual hoy paradójicamente una operadora compite con el tramado local de proveedores, que yo hay operadoras vendiendo válvulas, caños, separadores. Entonces, con lo cual, en un momento donde hay un valle y hay poca inversión, la poca inversión que hay, también tenés que competir con vamos a decir, la optimización de stocks de Claro. las operadoras que también te salen a competir a precio de libro en el mercado, con lo cual al proveedor lo pone en una situación bastante compleja. Y en paralelo, para completar la imagen, tenés a China ahí esperando a ver Total. cómo se involucra en el mercado cuando el mercado empiece a levantar, digamos, ¿no? Así que bueno, es un escenario donde, vuelvo al inicio, las expectativas son espectaculares, pero hay un par de cuestiones de variables que, que nos generan alguna inquietud, que es que arranque la actividad cuanto antes, que creemos que estamos más cerca. Nosotros también ya vimos que en términos de capacidad instalada, hace un par de meses teníamos el 30%, perdón, el 30% de las empresas con un 50% de capacidad instalada. Hoy ese número bajó a un poquito menos del 20%. Estamos en un 18%, con lo cual ya vemos que hay una recuperación, al menos incipiente. Ahora, si te lo digo si solamente te digo el dato, casi un Sí, 20%, está un 50%, es un montón, pero bueno, hace 3 meses había un 30% al 50% de claro. capacidad. Así que hay una pequeña mejora, lo cual, bueno, también tenemos nuestro lado de optimismo de que en breve pareciera como que va a arrancar y también se vio después de las elecciones como que al menos se reactivó el mercado. No sé si por ejecución de presupuestos o por lo que fuera, pero hubo ahí un pequeño como movimiento que esperamos y confiamos que se empiece a plasmar realmente en el lanzamiento de la actividad. Y en ese interín, ¿quedaron algunas empresas en el camino? ¿Viste vos si hubo o no hubo cierre o se mantienen todavía? Mira, la pyme es una empresa, son divinas. Yo trabajo con pymes hace muchos años y digo que son divinas porque son muy flexibles. Se pueden adaptar muy rápidamente a las condiciones, sufren mucho, pero lo pueden hacer.
Entonces, lo que sí vimos con una particularidad no es que quedaron por el camino, sí muchas quedaron lesionadas. Se nota mucho en la cadena de pago la cadena de pago se estiró de arriba hacia abajo, al margen que no hay actividad. Además, las cadenas de pago se estiraron y también se estiraron en el núcleo de los proveedores a sus subproveedores, digamos, ¿no? Con lo cual lo empezamos a ver. Lo que sí vimos lo que vemos con preocupación es que también esto impactó en puestos de trabajo. Una pyme, la última medida que toma es despedir gente, y en un contexto donde esto que te mencionaba de volatilidad o incertidumbre macroeconómica, donde las tasas de interés para crédito productivo se fueron por las nubes, bueno, las pymes se quedaron sin banquina, digamos, ¿no? Porque no había margen a donde refugiarse, digamos, con lo cual no tenés ventas. Lo poco que se vende, estás compitiendo a veces con materiales que también de alguna manera, palabras mías, desleal, por decir así, desleal porque se vende a precios de remate prácticamente, equipos que se pueden vender nuevos, y en paralelo no tenés crédito a donde refugiarte, digamos, para compensar ese bajón. Las pymes, lamentablemente, en algunos casos, cerca del 17% de las empresas tuvieron que despedir gente. Y hay otro dato que también a mí me gusta mencionar, lo que es casi el 70% de las empresas postergaron ingresos. Entonces, bueno, ahí vos ves, eso te podría decir que son los números. En el camino de cierre, te diría que en el segmento nuestro, no, en general, pero sí hubo muchas que les cayó mucho el mercado, les cayó mucho la venta y tuvieron algunas que suspender el ingreso de personas, y en algún caso algunas tuvieron que despedir personal. Eso sí es un número, un punto que te Sí. digo, no se mide tanto en ventas, sino que la pyme, el tema de despidos en pymes donde cuesta tanto y se invierte tanto en formar las personas, bueno, ese es un número, quizás el número más trágico, si correspondiera, es el tema del despido de personal, Claro, porque se invierte mucho. y en algún área en particular o relacionado a las cuencas maduras o no tiene que ver con eso, sino con lo que vos decías también de hacer frente a tantas vicisitudes, digamos, ¿dónde viste vos que se dieron esos? Mirá, paradójicamente hay casos en todos lados, digo, hay en las empresas que están obviamente las cuencas maduras y sobre todo el Golfo San Jorge viene un momento realmente complejo. Muchas de esas empresas obviamente se están trasladando a Neuquén para tratar de instalarse y de generar, bueno, su actividad económica en la zona, pero también lo vemos en empresas de Neuquén, que la baja de la actividad también pegó ahí a empresas locales. Y en paralelo también que el sector metalúrgico viene afectado, también eso se ve. Así que te diría que es variado, digamos. No es un sector en Claro, particular. Digo, esto que te mencionaba yo, la reconfiguración de los segmentos, tanto el convencional como el no convencional, le pega a todas, de manera transversal. claro. Así que por ahí va. Y Leonardo, digo, vos tenés en el medio, ustedes responden obviamente a la demanda que generan las operadoras, con una demanda que además exige innovación, escala, competitividad, y vos tenés que estar, digamos, corriendo también atrás de solucionar o tener la espalda para encarar todos estos proyectos en un contexto donde también tenés dificultad para acceder al financiamiento. ¿Cómo están viviendo ustedes también esta presión que también implica hoy el acceso al crédito? Bueno, ese es como te digo, nosotros siempre hablamos que el crédito es una herramienta, nosotros hacemos ahí articulación de línea de financiamiento, formulación de proyectos y demás, ahora no existe. Y lo que siempre nosotros vimos, el financiamiento, de hecho, como un eje de trabajo, nosotros como entidad empresaria lo veíamos como un factor de apalancamiento, hoy por hoy es un riesgo. Digamos, la empresa que tiene que salir a buscar financiamiento en estas condiciones en este momento es un peligro. Entonces yo te decía que en parte se ve compensado, en algún caso, alguna de las opciones que tomaron fue despidos, como para tratar de no caer en la necesidad de tener que financiarse. Después lo que nosotros también nos gusta mencionar en este escenario es el concepto de seguridad jurídica para toda la cadena. Vos mencionabas algo fundamental, que es cómo las pymes tienen que ir invirtiendo para estar alineadas con la competitividad, con la innovación, con fomentar, y también, bueno, son empresas que se han estado preparando muchos años para dar soporte a este momento de la industria, y con ciertas cuestiones que han cambiado sin mucha previsión de cuáles son los actores, toda la industria, más allá de mirar qué rol tienen las operadoras, que obviamente es fundamental y es la locomotora de toda la industria. También alguna mirada que a veces es un poco corta es ver cómo es el impacto del empleo en el resto del país.
¿Esto qué quiere decir? Nosotros solos en GAP con 250 empresas generamos 42.000 puestos de trabajo en todo el país, no solamente en Neuquén o en Comodoro, sino también que obviamente en Buenos Aires, obviamente en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, pero también en Misiones, por ejemplo, empresas que hacen ingeniería para vaca muerta, en Tucumán, empresas que hacen equipos para vaca muerta, en Salta también empresas que están haciendo algo de ingeniería. Entonces, digo, desde Tierra del Fuego también, si bien tiene una tradición más petrolera, pero digo, el trabajo y el empleo impactan en todo el país. Entonces, digo, y a veces eso no se ve. Y cuando digo no se ve, me refiero a que no se contempla en las decisiones o en el análisis, en las mesas donde se definen las políticas y cómo se va a abordar. Volviendo al concepto de seguridad hídrica, me refiero a que hay empresas que hace 10 años que están invirtiendo para acompañar esto y hoy por hoy, bueno, se plantea que tienen que competir mano a mano con productos chinos, por ejemplo, que no está mal ni bien competir con productos chinos, pero así como decía Roca alguna vuelta que hay que nivelar la cancha, bueno, es eso, digo, ¿no? Los factores productivos. Si el costo de los factores productivos no son los mejores para una operadora, o un proyecto se ve penalizado por el costo argentino, que se le dice, ¿no? En términos de costos salariales, fiscales, digamos, laborales, de infraestructura, impositivo y demás, ¿por qué una pyme va a tener las condiciones dadas, digamos, ¿no? O sea, una Claro. gran empresa tiene dificultades para que un proyecto sea competitivo. ¿Por qué pensamos de que una pyme tiene las condiciones dadas para que lo sea? Y cuando miramos en la cuestión de seguridad jurídica, digamos, tiene que tener seguridad con la operadora, pero también lo tiene que tener la cadena que viene preparándose para eso, que genera empleo. Y en algunos casos genera más empleo. Si lo mirás a nivel transversal, te digo, GAP solamente son 42.000. Sí, Solamente es un GAP es montón. 42.000, siendo 250 de un primer núcleo de pymes de 1.600. Claro. Digo, si solo trasladás, es arriba de 250.000 empleo de mano directa. Si lo llevas, esto no es un argumento de discusión, digo, pero genera más empleo que las operadoras mismas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, y son puestos de trabajo que generan arraigo, desarrollo territorial en distintas provincias, generación de capacidades productivas, bueno, incorporan ingenieros que salen de universidades, generan conocimiento, invierten mucho en I+D. Entonces, es conocimiento que queda y son capacidades para el país que se extrapolan a poder abastecer otros proyectos como ser minería, también fomentar exportaciones de origen industrial. Digo, así que me parece que es una mirada que quizás falta en la discusión general y también faltó en el RIGI. Cuando se planteó el sector industrial, bueno, era un momento que quizás la discusión era mucho más política por el acuerdo en ese momento de mayo, que terminó siendo julio y demás. Y esto pasó lamentablemente a un segundo orden en la agenda. Las luces se las llevó el acuerdo y la ley bases en general, pero me parece que es un tema que se debería, ya que vemos de que el RIGI va teniendo cierta flexibilidad para tener adaptaciones, me parece que hay espacio como para fomentar o para hacer alguna propuesta de que haya algún incentivo para la generación o para que la tecnología para que la energía argentina se desarrolle con tecnología y empleo argentino, digamos, ¿no? Claro, y ahí estas normativas locales que salieron en algunas provincias, porque esto que vos decís sobre el RI que se habló mucho en su momento, es decir, no tuvieron en cuenta también cómo podía afectar a las pymes. Y algunas provincias salieron rápidamente a sacar algún tipo de normativa para quizás compensar ese peso. ¿Alcanza o no alcanza o no sirve? No, yo creo que sirve para la realidad de las provincias, alcanza. Eh, pero no hay que perder de vista que en general el tramado industrial de Neuquén es mayormente de servicios, si bien paradójicamente, y en línea con lo que decía antes, también hay empresas que son parte del grupo que están fabricando separadores en zona, cosa que hace 15 años, 10 años no pasaba. Esto también es una oportunidad que se genera. Ahora, después, paradójicamente, lo que termina privilegiando esta cuestión de un poco de tipo de cambio, que no es estrictamente, pues la competitividad no pasa por el tipo de cambio, pero el tipo de cambio hoy que tenemos al sector industrial no lo ayuda y a términos económicos en general está con una lupa encima, digamos, ¿no? A ver si el tipo de cambio es real, no es real y lo que fuera. Eh, pero creemos de que hay espacio para empresas que estén en el resto del país para participar de vaca muerta, proveyendo desarrollo de equipamiento articulados con las cadenas de valor locales, porque eso ya viene sucediendo. Hay muchas empresas que vienen invirtiendo, esto decía recién, hace 10 años, pero hay algunas que hace 30 años que están trabajando en las zonas. Claro. Esta migración que te digo, empresas de Comodoro, bueno, empresas que nacieron originariamente de Comodoro, pero otras que son empresas que, así como pasó con Loma La Lata, bueno, lo mismo pasó con Cerro de Aragón, en algún momento invirtieron para estar ahí. Bueno, hoy el mercado implica que el desarrollo esté en otra parte del país y van hacia allá. Mientras tanto se reconfigura el no convencional y yo creo que habrá una nueva vida del Golfo San Jorge
o aspiremos a que sí suceda. Creo que, bueno, no sé si será el T129 o Palermo Aike, pero algo en el sur tiene que pasar, seguramente pase, y ahí volverá a reverdecer esa zona. Pero bueno, va un poco por ahí. Creo que los compres provinciales tienen una lógica y se entienden. Yo creo que ya todas las provincias han entendido un poco la lógica de esto. A nosotros nos parece que tiene sentido de que el tramado local sea el primer beneficiario. Creemos que no tiene mucho sentido tratar de cubrir que sea el único, porque los proyectos son más grandes, en algún caso incluso, que la posibilidad de abastecimiento, de dar soporte en el país incluso, ¿no? Digamos, hay Claro. que ser inteligente en esa discusión, y lo que nosotros venimos charlando en el último tiempo y proponiendo a las operadoras es justamente una discusión un poco más amplia de que planifiquemos juntos el desarrollo de los proyectos, Sí. porque si no en algún momento van a salir, como pareciera que va a suceder, van a salir todos los proyectos juntos y se van a generar cuello de botella, no solamente en mano de obra, sino también en capacidad de respuesta a nivel industrial. Esto que decís me parece muy importante, Leonardo, porque también ustedes en algún momento desde GAP plantearon como que esto, que faltaba un poco de escucha del lado de las operadoras. Eh, ¿cómo es la relación? ¿Dónde ves ahí que quizás hay ciertas debilidades o que falta esto de empujar hacia adelante en conjunto? Bueno, yo creo que falta un poco de diálogo en el más amplio sentido de la palabra diálogo. Digo, no es que no se hable con las operadoras. Eh, y de vuelta, nada es bueno o malo, digo, las cosas son como son, y el negocio del operador es el de la operadora, y de las áreas que planifican los proyectos y que los ejecutan las operadoras, está perfecto que los impulsen. Lo que a veces se pierde es la realidad del segmento del proveedor. Digo, las operadoras tienen programas de desarrollo de proveedores que son fantásticos en muchos sentidos, pero a veces pierde, no en todos, pero en algunos pierden, y algunas no la tienen, muchos no lo tienen, y pierden la visión de la capacidad de respuesta. Digo, lo que seguramente o lo que posiblemente pase, ojalá que no seguramente, pero es una posibilidad que pase, es que cuando larguen los proyectos, bueno, van a salir de un día para el otro sin haberle comentado a la cadena de valor cuáles son sus planes. Y ahí es donde cuesta a veces. La relación con los operadores es buena, pero a veces creemos que faltan mensajes un poco más concretos de cuál es la planificación, cuándo van a salir los proyectos y demás, que quizás las empresas que van siguiendo los proyectos lo van teniendo, pero a nivel general sí celebramos, por ejemplo, un ejercicio que hizo YPF este año como un proyectito derivado de la Academia de Proveedores. No me acuerdo el nombre cómo es, pero sí invitan a las empresas y le cuentan al menos las previsiones, cuántos Claro. satélites van a construir, cuántas plantas de tratamiento de crudo, cuántas PTC, etcétera, etcétera, lo cual está buenísimo, porque ahí el tramado ya dice, bueno, va a salir esto. Después también lo que queremos es que esas cuestiones tengan cierta certeza, digamos, ¿no? Porque ya nos ha pasado en el pasado, te dicen, vamos a perforar 200 pozos y después se perforan 100, y vos estuviste esperando para que suceda. Pero bueno, creo que articulando un poco eso, con ampliar un poco la visión y tratar de trabajar un poco más en conjunto y articular, sobre todo en esto de que el desafío va a ser un desafío tanto en capacidad productiva como en mano de obra. Sí. Bueno, eso es un cuello de botella que se va a venir. Es un lindo desafío, digamos, pero me parece que requiere de diálogo, me parece que requiere de planificación conjunta, Y un diálogo rápido, un porque estamos diálogo. hablando de que los tiempos son el año que viene, meses, o sea, para que estos proyectos en teoría empiecen a acelerarse. Sí, bueno, se ve cierto movimiento, pero todavía no tenemos tampoco una planificación. Diga, mira, esto va a salir dentro de 3 meses, largamos con. Claro. Cuesta mucho llegar a ese dato. Sí. Si bien uno pregunta, el dato más o menos lo vas construyendo, pero me parece que ahí la operadora sería más fácil o de las operadoras en general, sería un poco más fácil y una buena práctica salir a mencionar cuáles van a ser las necesidades de equipamiento y de material y las restricciones, incluso también hasta la apertura para discutir un poco los niveles de no digo si de precios, digo, a mí no me gusta mucho hablar de precios, me gusta más hablar de costo, esa es otra discusión. Entender de que, bueno, de que el costo argentino es el costo argentino y el tener industria requiere, y cuál es el costo real del equipamiento local respecto al importado y cuál es el impacto de una cuenta más grande, digamos, ¿no? Claro. A veces, lo que hablo a veces, más con amigos en algún café, con algunas operadoras con confianza, tiene que ver con eso, ¿no? De cuál es el impacto real de, digo, GNL. Bueno, GNL es bueno para todos si es negocio para todos. Entonces digo, si el GNL es solamente bueno para la operadora, importa materiales chinos o plantas paquetizadas, usadas, acondicionadas, y no genera empleo de industrial en el país, digo, para nosotros quizás no es.
Digo, no es nuestro proyecto, No, digo. porque quedas casi al Digo, margen. nos ponemos la camiseta Sí, todos si esto impacta en toda la cadena y empleo para todos, digo, no solamente para una, digo. Entonces, digo, el concepto de cadena de valor a veces es particular. Digo, se sí, habla de desarrollo de proveedores, pero la parte de cadena de valor, bueno, la cadena de valor es más allá de producción, transporte, comercialización de hidrocarburos, sino también viene la parte de generación de empleo industrial, de generación de conocimiento, generación de capacidades, generación de I+D. Bueno, y también eso genera, obviamente, deriva en facturación, en generación de empleo, y ahí es donde se amplía a otros sectores de la economía y a otras zonas del país. claro. Y esto que decís me salen dos dudas. Primero voy con la primera, que es la macro de hoy, Argentina. ¿Te permite tener margen para invertir dentro de una pyme? Bueno, hoy estamos un poco apretados, digamos. No sé si es momento de invertir, porque no tenés un mercado que te demande, no tenés una previsión, tenés la certeza en el aire de que va a suceder, porque Vaca Muerta Sur está avanzando, el proyecto de GNL va a avanzar, ya bueno, YPF, el GNL 3, ponele, ya está saliendo, veremos si Shell se fusiona a ese o sucede o no sucede, pero al menos ya hay dos proyectos GNL que van a suceder. El proyecto de TGS para ampliar el gasoducto va a salir, los proyectos de líquidos de GLP, Vaca Muerta Liquids y el otro también van a salir. Entonces, las previsiones están dadas, eso hay una certeza de que va a suceder. El tema es con qué capital las empresas hoy por hoy podrían invertir. Tampoco te diría que todas tengan que invertir porque ya invirtieron. Lo que me parece que lo único que necesitan es el puente para que puedan llegar en la mejor condición a ese momento. Digo, entonces me parece que ahí falta comparar un poco. Por eso digo, no me gusta hablar de precio, a mí me gusta hablar de costo, cuál es el costo de tener una industria local que pueda dar soporte, porque finalmente la industria que da soporte es la industria local. Digo, Claro. el proveedor local del fabricante de equipamiento, válvulas, bombas, estuvo dando soporte en yacimiento, cosa que otros no lo tienen. También puede haber una empresa que se ponga a importar y dar el servicio, pero bueno, también por eso nosotros siempre en nuestro lugar y en nuestro corazón industrial abogamos a mirar un poco cuál es la foto real de la cadena, cuál es el trazado integral de la cadena de valor, digo, ¿no? Y ahí de vuelta, digo, un GNL que se haga con materiales chinos, bueno, va a ser un negocio para el país en la medida que las divisas queden en el país, sí, certeramente, obviamente para la operadora que tenga el contrato, obviamente también para muchas empresas de servicio que ese trabajo local va a estar, pero también es una oportunidad gigante de generar empleo en otras partes del país con el desarrollo de equipamiento que genera capacidades, digamos, ¿no? Y como te Sí, decía antes, la pyme es muy flexible. sí. En cuanto le diste una carta de cambio, ya arranca y se alinea y demás. Yo creo que eso con un poquito de diálogo y un poquito de contemplar un poco cuál es el apalancamiento que pueden necesitar las empresas, que puede ser incluso hasta con créditos que las mismas operadoras en algunos casos favorecen, o tratar de mediar de que haya algún beneficio o algún incentivo que se pueda dar en el marco del RIG o con alguna medida paralela, como hablaban el otro día en el evento de la UIA. Bueno, la segunda fase, el desarrollo de una política industrial y un apalancamiento real para el sector productivo, y me parece que es momento de que la industria aparezca en la película en esta segunda etapa del gobierno, estos segundos años del Poder Ejecutivo. Me parece que sería saludable y es necesario. ¿Y ves que hay permeabilidad para encarar una segunda etapa así? Bueno, paradójicamente se da una situación similar. Volvemos a aparecer en unos meses donde la discusión de alto vuelo tiene más que ver por acuerdos políticos, posiblemente similar al del Pacto de Mayo, con esto de las reformas que están analizando para las extraordinarias del Congreso. No sé si va a entrar en el primer plano y en el primer momento, pero quizás, ojalá que esté la vocación como para plantearlo. Nosotros como entidad industrial y el segmento industrial lo vamos a estar obviamente proponiendo y alertando sobre la situación. Ojalá que haya lugar para hacerlo. No debe salir de las operadoras, no es un rol de la operadora, no es un trabajo de la operadora. Sería un excelente reflejo que la operadora tuviera la contemplación y también lo pusiera arriba de la mesa y ayudara a la cadena de valor desde ese lugar. No es obligación. Es obligación nuestra como industriales plantearlo. Creemos que también el gobierno debería tomarlo como un sector productivo que genera divisas, genera empleo de alto valor agregado. Nosotros hace muchos años, ahora hace un tiempo que no lo revalidamos, pero lo podemos tomar. Decíamos que la exportación de una tonelada de soja, incluso el mejor momento de la soja, eran $500 y generaba casi 3 puestos de trabajo. Bueno, la exportación de una tonelada de válvulas era casi $20.000 y generaba 51 puestos de trabajo. Entonces digo,
ni bueno ni malo, uno y otro. Pero digo, si vos tenés una economía que derrama y genera tanto valor agregado en el país, además de generar trabajos de alto valor agregado, bueno, me parece que hay que tenerlo en consideración. Hoy por hoy no está en agenda. Claro. Entonces creemos que es momento, me parece que en esta segunda etapa también el sector industrial ya ha dado señales de acompañar esta gestión. Bueno, ahora celebraríamos que le toque su turno y que sea contemplado. Y en esa etapa, ¿es importante la reforma laboral para ustedes o no? En algunos puntos sí, creemos que sí, digamos. Para nosotros siempre es muy importante, cada persona que trabaja en una empresa, cada colaborador es importante, digamos, ¿no? Y es importante en el sentido de que tenga una remuneración apropiada, que tenga condiciones laborales justas, y hay que cuidarlo, digamos, ¿no? Con lo cual, pero que es necesaria una reforma laboral, sin dudas, que permita a las empresas tener alguna flexibilidad mayor, pero que también que cuide el trabajo de las personas. Es una ecuación difícil, pero también ahí creemos de que tiene que haber una mesa de diálogo donde si fuera la pirinola todos pongan, digamos, por decir así, y llegar a un equilibrio, digamos, ¿no? Donde para la empresa no sea asfixiante contratar personal desde el punto de vista de las cargas laborales que hay que pagar más allá de la remuneración de cada colaborador, y desde ahí creo yo que puede haber algún atisbo de solución, digo, ¿no? Pero sí, una reforma laboral, una reforma fiscal son necesarias, y algún paquete de incentivo, una política industrial marcadamente es necesaria, administración del comercio en el buen sentido, mirando cómo nivelás los costos productivos, digamos, de cada economía. Me parece que eso hay que atenderlo porque no tiene sentido pretender de que una empresa local pueda competir con un equipamiento usado, por ejemplo. Los estándares técnicos también se han desregulado de alguna manera, con lo cual también hoy los requisitos técnicos para importación de ciertos materiales, incluso que son críticos, han quedado de costado, con lo cual también es cuando todo el tramado industrial local ha crecido y ha invertido para cumplir estándares técnicos que hoy ya no se piden, entonces con lo cual te deja una situación relativamente desventajosa. Por eso te digo, un diálogo y establecer quizás estándares, o reglas claras, tanto de la política industrial como del segmento de la industria, es decir, los estándares honestos. Digo, pero hoy por hoy a veces te pasa que te comparan en precio con un estándar, terminan comprando un estándar y a vos te piden otro, Claro. y te auditan por otro. Entonces digo, bueno, esas cuestiones se van dando, así que creo que son discusiones que bienvenidas sean, y creo que la demanda y el nivel de actividad van a favorecer a que esas discusiones y esas charlas se den. Y bueno, creo que es un momento soñado para todos, para las operadoras, para los proveedores, para el sector industrial, para el gobierno obviamente también, porque le toca ser contemporáneo de esta explosión de proyectos mineros, Claro. petroleros y demás, lo cual son buenas noticias para todos, pero bueno, seamos inteligentes para que esto sea un impacto positivo para todos. Leonardo, para ir cerrando también, una cuestión que no quiero dejar pasar, tiene que ver con algo que mencionaste, que es la presencia china, que entiendo que muchas pymes también se han apoyado en adquirir equipamiento y tecnología china, también por esto de los bajos costos que tiene, pero ahora, ¿cuáles son los impactos positivos y negativos que ustedes están viendo? Y si crees que tiene que haber algún tipo de regulación por parte del Estado para no perjudicar a la industria local. Bueno, sí, creo que hay que administrarlo de manera inteligente. Hay materiales que son críticos y materiales que no son críticos, con lo cual nadie puede tapar el sol con la mano y decir que no sé si los productos chinos son todos, en todo sentido, competencia desleal, pero sí tienen una estructura de costos productivos e incentivos que a veces la industria local no lo tiene. Entonces, con lo cual te deja en cierta desventaja. Digo, no es lo mismo la estructura de matriz de costos productivos y de competitividad de China respecto a la Argentina. Es como es. Lo que creo que sí que hay que arbitrar los medios como para que la industria argentina esté privilegiada. Nosotros planteábamos en el momento del RIGI que quizás se podía haber guardado alguna serie de batería de medidas para privilegiar más. Lo del 20%, bueno, a nivel de título queda bien, pero como siempre decimos, y por suerte esto quedó como estandarizado, con movimiento de suelos,
que lo hablábamos con el observatorio, con otras cámaras que trabajamos en el observatorio del gas y petróleo, decíamos, con el movimiento de suelo ya está cubierto el 20% de contratación local. Claro. Entonces digo, eso debería ser estrictamente de equipamiento, o sea, un 20 quizás es poco, pero un 30% de equipamiento solamente, y uno de Derramás un servicios. poco más. Los servicios son locales, y Claro. está bien que así sea. Y quizás algún servicio que tenga que hacerse con maquinaria china, está bien. Lo que no se fabrica en el país, si no tiene sentido fabricarlo, no lo fabriquemos. Lo que tenemos es una capacidad instalada y que tiene un activo de transformarse o de generar capacidad en lo que se va a consumir y desarrollar capacidades tanto para minería, para hidrógeno, para GNL y demás. Me parece que hay que apalancarlo y no perder esa capacidad. Como te decía, Argentina está en un grupo de 15 a 20 países, siendo generoso, que tienen tecnología para gas y petróleo. Claro. Bueno, perderla te hace perder capacidad para gas y petróleo y otras cuestiones, digo, ¿no? Y otras industrias. Entonces ahí volvía la cuestión de la escala del mercado, ¿no? Somos chicos grandes para algunas cosas y una escala chica para otras cosas. Así que por eso hago al diálogo, a la inteligencia de todo, para que esto sea una oportunidad para toda la cadena de valor. Perfecto. Bueno, y última pregunta para terminar, pero encarando también el escenario que se viene para el próximo año, ya muchos analistas están previendo un barril de petróleo en torno a los $60. Los más pesimistas, si se quiere, bajan a 52, 55. ¿Cómo se prepara también la cadena de valor para esto? Bueno, ahí yo no soy 100% especialista en el tema, ni tengo la bola de cristal. Ojalá que esté en 60. Pero las presunciones, al menos el EIA da más cerca de 50 que 52 por ahí. Pero bueno, también creo de que el avance del Vaca Muerta Sur va a llevar a una posición donde va a haber que va a ser duro en un primer momento para alinearnos todos para que eso va a haber que llenar el caño, digamos, como se dice en la jerga, y va a haber que llenarlo, digamos, ¿no? Y va a haber que empezar a trabajar en perforación con costos que estén relativamente alineados con eso. Pero bueno, de vuelta, digo, con costos que le cierren a todos, digamos, ¿no? Acá hay varios factores que están arriba de la mesa. Está el costo industrial de fabricar el equipamiento en Argentina, está el costo de proveer los servicios en las zonas, algunos servicios que se dan preponderantemente en las zonas productivas. Bueno, eso también requiere, supongo que el tema de la reforma laboral deberá abogar ahí. Y después también está el tema del modelo económico de las operadoras para producir, digo, ¿no? O sea, me parece que hay que tener una visión integral y de que esto sea sustentable para toda la cadena y no solamente para el que ejecuta solamente el proyecto, con el pretexto de, entre comillas, de imponer condiciones para que a una sola parte de la cadena le salga, que a veces en este momento de vacas flacas viene pasando, digo, o de urgencia, necesidad de ajustar números. Bueno, quizás en algunos casos no hay tanto diálogo y hay mucha imposición, pero creemos que la demanda termina ordenando un poco todos los factores de la cadena y bueno, y será un buen momento para todos. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Gracias obviamente por venir, por también aportarnos tu visión del GAP, del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, porque obviamente son parte de la cadena de valor, de una cadena de valor que justamente hace posible también todo este desarrollo, así que muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Obviamente los invitamos a que nos sigan acompañando en los últimos y finales ya episodios del Fondo del Pozo.